En esta parte de la catedral están guardadas las tumbas de los antiguos obispos de Guadalajara. Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se la estén pasando muy bien el día de hoy. Yo me encuentro muy contento como siempre todos los días porque el día de hoy vamos a tener un video muy interesante, así es que no se vayan. Vamos a documentar todo sobre la famosísima Catedral de Guadalajara, todas sus leyendas, todas sus historias, las leyendas secretas que oculta esta grandiosa obra de arquitectura. Así es que no se vayan porque vamos a hablar sobre todo eso el día de hoy. Si están tan emocionados como yo, acompáñenme. La Catedral de Guadalajara es uno de los edificios más simbólicos de esta ciudad y es un edificio que distingue a muchísimas otras metrópolis. Su construcción está consagrada a la Asunción de María Santísima desde el 12 de octubre de 1716 y pertenece al Arzobispado de Guadalajara. Su historia inicia desde 1561 por Felipe II, el rey de España de ese tiempo y por consiguiente virrey de la Nueva Galicia. El alarife Martín Casillas fue el constructor de este majestuoso edificio en su proyecto inicial. La primera catedral de Guadalajara se construyó frente al Teatro Degollado en 1549, a 4 cuadras de su sitio actual. En un principio, la actual catedral era un edificio modesto creado con paredes de adobe y techo de paja. 33 años después, el techo se incendió cuando los vecinos dispararon y las balas aterrizaron en el techo. Se dijo que el incidente ocurrió durante la celebración de una misa. Eso no me lo esperaba. El rey Felipe de España ordenó la construcción de una nueva catedral en 1568. Se terminó en el sitio actual 50 años después. Todo marchó bien durante 200 años cuando se produjo un terremoto y se desplomaron la cúpula y las torres cuadradas. Los reemplazos también fueron destruidos por un terremoto 20 años después. Se construyeron y completaron nuevas torres en 1854 y el Papa declaró que la catedral era una basílica menor. Sin embargo, 6 terremotos desde ese entonces han dañado el edificio actual y la cúpula y la torre norte muestran daños estructurales. Con el paso del tiempo la catedral se ha deteriorado, por lo que ha sido necesario hacerle varias remodelaciones. La catedral guarda muchas leyendas y secretos, y entre ellas y una de las más conocidas es la leyenda del ánima sola. Tiene varias versiones. Se dice que es un fraile que aún continúa pagando en el purgatorio por la multitud de almas que él liberó del purgatorio indebidamente al haberlos absuelto al final de su última misa. Su templo estaba justo frente al cementerio. Otra de esas leyendas tiene origen en un apartado que trata sobre la sed de Cristo en las Sagradas Escrituras o la Biblia. Y esa versión cuenta que en Jerusalén se acostumbraba a que las mujeres dieran de beber agua a los sacrificados en la cruz. La joven que estuvo encargada la tarde del Viernes Santo en que estaba Jesús crucificado, solo le dio agua a Dimas y Gestas, que eran los 2 ladrones que estaban acompañando a Cristo en ese momento, pero se la negó a Jesús. Por esa razón se le condenó a sufrir la sed y el calor constante entre las llamas del purgatorio. Y desde entonces el ánfora, que es un tipo de vasija, se vació y ya no se pudo llenar, por lo que su trabajo no tenía fin. Otra versión dice que Jesucristo iba camino al monte al Calvario cargando la cruz cuando cayó frente a la casa de una mujer. Él le pidió agua para poder continuar, aunque ella sintió pena, temió más a las represalias y en vez de agua le dio vinagre, provocando la risa de todos. Jesús la miró con compasión, pero la maldición le llegó desde el cielo en forma de rayo, haciéndola arder. Después, San Miguel Arcángel le colocó unos grilletes con pesadas cadenas, condenándola a penar por la eternidad. En estos últimos 2 casos, la ánima sola quedó maldita por siempre. Desde entonces, algunos dicen que es una entidad maligna, otros creen que al ser un alma con tanto sufrimiento, ya está purificada y por lo tanto tiene la capacidad de hacer milagros. Por eso se le invoca tanto para el bien como para el mal. Los devotos le rezan y encienden luces para disminuir sus penas y con esto esperan algunos beneficios, y otros en cambio la invocan con oraciones satánicas con intención de perjudicar al prójimo. La leyenda dice que quienes piden al ánima solo un favor deben cumplir su promesa al pie de la letra, tal cual la ofrecieron, si no, ella tomará venganza a través de un tenebroso encuentro. Los días del ánima sola son especialmente el Viernes Santo y el Día de los Difuntos.
La belleza de la catedral sorprende y es una hermosa fusión de líneas clásicas, en su mayoría de estilo barroco, con torres neogóticas coronadas con azulejos amarillos de Sayula, que es un pueblito que está como unos 60 kilómetros al sur de Guadalajara. La rica arquitectura que se aprecia en la catedral de hoy ha sido consecuencia de remiendos y frecuentes remodelaciones para sanar los problemas que va presentando su construcción. Este es un órgano francés y es considerado uno de los más grandes de México. El más grande está en la Ciudad de México, pero más o menos están de la talla. Está hecho de mármol y plata y las ventanas de cristal tintado importadas de Francia también son increíbles. La historia de Santa Inocencia es de las más sonadas y que todos deben de conocer si es que llegan a visitar la Catedral de Guadalajara alguna vez. Y esta historia, al igual que todas, tiene diferentes versiones. En la catedral yace el cuerpo de Santa Inocencia, que era una pequeña que fue cubierta de cera para que su piel no se deteriorara, y su triste historia tal vez sea la causante de que en la actualidad sea una de las santas que más milagros cumple a la comunidad que la visita. Cuenta la leyenda que hace muchos años era una niña muy alegre la cual vivía con su papá. Ella acudía diariamente a la escuela y era una de las alumnas más brillantes de su grupo. Un día, algunos de sus compañeritos le platicaron de la emoción que sentían por asistir al catecismo, ya que estaban ansiosos por hacer su primera comunión. La idea de Inocencia por poder cumplir con ese sacramento la envolvió de tal forma que lo primero que hizo al salir de la escuela fue ir a su casa y contarle a su papá lo que deseaba hacer. La respuesta que recibió no fue para nada lo que esperaba, porque su papá, en vez de apoyarla, la golpeó con la intención de que su hija desistiera de esa idea. Las ganas de la pequeña eran tan grandes que en secreto decidió prepararse para recibir el cuerpo de Dios. Las monjas con las que tomaba el catecismo, al enterarse de que el padre de Inocencia estaba en contra de lo que su hija quería hacer, decidieron apoyarla. El día tan anhelado llegó. Lució el vestido más bonito que tenía con cuidado de no ser descubierta por su papá y se fue a la iglesia a hacer su primera comunión. Al regresar a su casa, Inocencia decidió decirle la verdad a su papá, por lo que cuando llegó y lo encontró en la cocina le platicó lo que había hecho. El semblante de su padre al enterarse cambió por completo. La ira que sintió lo cegó. Fuera de control, tomó un cuchillo y con todo el odio que sentía en ese momento se lo enterró a la niña en el pecho. El grito de Inocencia antes de morir hizo que los vecinos acudieran en su ayuda. Sin embargo, la pequeña ya había perdido la vida. Su papá huyó sin que posteriormente se supiera nada de él. La conducta de Inocencia hizo que el cuerpo llegara hasta la Catedral de Guadalajara, pues simboliza las ganas de un niño por querer cumplir con Dios. Diversas personas acuden a ver a la pequeña a pedirle ayuda. Otros la visitan para agradecerle algún milagro que les cumplió. La leyenda de Santa Inocencia tuvo un impacto tan fuerte que hay un video en YouTube en el que se muestra a Santa Inocencia abriendo los ojos y cerrándolos. Esto pues no se ha comprobado si sea real, pero ahí está el video. Si quieren ir a buscarlo, pueden buscarlo como la niña que abre los ojos en la Catedral de Guadalajara. En lo particular les voy a compartir un secreto de que esta historia de Santa Inocencia a mí siempre me ha dado mucho miedo. No sé por qué. Desde niño que yo visité la catedral con mis papás, a mí me daba mucho miedo acercarme a verla. Se me hacía demasiado fuerte ver la imagen de la niña así acostada, como muerta, que hasta la fecha no me da miedo, pero prefiero mantenerme alejado. Sí me dejaron pasar a ver las criptas. Dentro de las criptas está también el relicario. Estoy hablando bajito porque no podemos hacer mucho ruido aquí adentro. Vamos a verlas, estoy muy emocionado. Este es el pasillo. Aquí hay un símbolo que nos indica que están las criptas. Vamos hacia adentro. En esta parte de la catedral la gente puede pasar para ver las criptas y hacerle oración. También existe una leyenda que dice que la gente ahí suele o solía solicitar un deseo. La persona junto a uno de los ataúdes pensaba en la petición y acto seguido tocaba 3 veces en la madera, como quien llama una puerta. Si la respuesta era un sonido, significaba que sí se aceptaba su petición. 2 sonidos significaba que no. Y hay quienes aseguran que 3 ruidos o sonidos invitaba a cambiar de solicitud. Pero hay que notar un detalle importante. El procedimiento debía repetirse en el ataúd de enfrente y obtener a manera de comprobación la misma respuesta. A mis espaldas se encuentra un lugar donde están resguardadas las reliquias de los 28 mártires que el Papa Juan Pablo II declaró como mártires cristeros. Ahorita por el momento pues se encuentra
cerrado. No sé si sea temporal. Voy a acercar la cámara a ver si alcanzo a grabar aunque sea un poquito. Amigos, estaba platicando con una persona de la catedral que me dio mucha información muy interesante. Me platicó varias cosas sobre lo de las criptas, sobre las reliquias que están escondidas que les mostré. Yo le pregunté sobre los túneles secretos de la historia de que la catedral tiene varios túneles secretos que conectan con distintos templos, con distintas casas importantes de aquí de Guadalajara, como el Hospicio Cabañas, el Panteón de Belén, entre otras. Llegué preguntándole sobre los túneles y me contó, más bien me dijo que ella no conocía nada así como túneles, pero que tal vez yo me estaba refiriendo a lo que es dentro de la sacristía. Existe un pasillo muy pequeñito que si vas por ese pasillo hay muchos ornamentos distintos, como túnicas o vestimenta de sacerdocio bañadas en oro y todo ese tipo de ornamentos, pero que como tal no tiene el conocimiento de algún túnel. Tampoco sé si me haya ocultado información o si realmente no es de gran relevancia como para hablar de ello, pero pues me decía que a lo mejor a lo que yo me refería era a eso. También me estaba comentando algo sobre la leyenda del ánima sola que les estaba yo platicando. Hay teorías o hay leyendas de que antes donde estaba situada la catedral era un panteón, y ese es el panteón donde estaba el fraile que es el ánima sola, y toda la historia que les conté también. También me estaba explicando sobre lo que es el órgano que tienen allí, que está pues actualmente deshabilitado o no está en uso por la situación por la que estamos en la pandemia. Pues de todas maneras es algo muy representativo de la catedral. Bien chicos, pues hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí, que hayan aprendido aunque sea alguna cosa de todo lo que les dije. Y cuéntenme, déjenme saber en los comentarios qué fue lo que se les hizo más interesante. Si les está gustando este tipo de contenidos, pues no se pierdan los próximos, que también van a estar muy interesantes. Sin nada más que agregar, nos vemos en el siguiente video. Chao.